Existe la idea común de que el hábito de la lectura se tiene que adquirir desde niño. Sin embargo, hay muchas personas que siendo ya adultas, pues necesitan, quieren, les interesa por distintas razones, porque están en una formación académica, porque les interesa conocerse más, tener más habilidades emocionales, profesionales, de muchos tipos, y quieren adquirir el hábito de la lectura y sienten que no pueden, que es que es un reto muy alto, que toman un libro y si no les interesa en las primeras 3 páginas lo van a soltar y no lo retoman, o que compran y compran y compran libros y no los leen nunca. Entonces, nosotros hemos pensado en maneras distintas de hacer lectores, porque a nosotros se acercan tanto gente que quiere leer como gente que ya lee, y en estas pláticas sí han salido como esta pregunta básica de ¿qué haces? ¿Tú qué haces? O ¿cómo empezaste a leer? O ¿desde cuándo empezaste a leer? Y sí, obviamente de los lectores que son así empedernidos, que disfrutan mucho la lectura, hay varios a los que su mamá le leía. El principal factor para ser lector es que la mamá nos haya leído. El segundo factor es haber visto a nuestra mamá leer. Después de ahí, haber tenido muchos libros en casa, incluso que hubiera libros prohibidos en casa despertó esta emoción y este morbo así por decir, eso que dicen que es inaccesible para mí, yo lo voy a alcanzar. Pero después están las otras personas que sin tener esos antecedentes de padres lectores o de una biblioteca en casa, están muy interesados en leer en lugar de usar el celular en las noches, están interesados en tener más temas de conversación, están interesados en mejorar ciertas habilidades, en superar una ruptura amorosa, en entender cómo organizar sus finanzas, en acceder a conocimientos de carreras que se les quedaron ahí en los sueños, pues, o sea, carreras que les dijeron que esas no eran para ellos si querían ganar dinero, como la filosofía, como letras, o sea, hay muchas carreras frustradas para mucha gente, y ahorita hay disponible muchísimo conocimiento, muchísimo material que está procesado para ese lector común, que no es especializado, que no hizo un posgrado en esa área, pero que puede llegar a acercarse a su materia que no tuvo en su momento para poder conocerla. Entonces, cuando la lectura es por gusto, tenemos que tener ciertas actividades para adquirirla como un hábito. O sea, nosotros quisiéramos decir, yo leo por lo menos 10 minutos todas las noches, o yo los domingos dedico 1:30 a leer, ¿no? Pero eso a veces es difícil porque tenemos los dispositivos, por muchas otras cosas, pero principalmente porque tomamos el celular. Entonces, lo que yo he notado en las personas que sí son lectoras son ciertos hábitos o ciertos mini rituales que ellos hacen para dedicarse este tiempo. El primero, por ejemplo, se establecen una cierta rutina. Por ejemplo, se levantan 20 minutos más temprano. 20 minutos más temprano y son 15 minutos de lectura en las mañanas. O 2 páginas de lectura en la mañana. O sea, esto lo hace como una manera de acostumbrarse a darse ese gusto, ¿no? Por ejemplo, decir, yo a las 10 de la noche voy a poner el celular en modo avión y voy a tomar un libro para dormir mejor. O sea, establecer un horario. O yo, no sé, a mí después de comer me da sueño, pero hay gente a la que leer la despierta. Entonces, por ejemplo, voy a tomar un libro que me guste. Ese es un hábito. Hay otro hábito que a mí me parece, que a mí me ha funcionado muy bien, que es crear un espacio cómodo. Es decir, yo ya tengo, digamos, a los niños últimamente se ha puesto como de moda hacerles un espacio lindo para leer. O sea, ponerles un librero divertido, ponerles cojincitos, un tipi, un tapetito. Pero los adultos también nos podemos hacer eso. Nos podemos hacer un espacio, un sofá cómodo, o en el comedor, digamos, yo como, limpio la mesa, enciendo una vela o pongo un incienso. Hacer de la lectura un ritual que tenga que ver
con una calma y un disfrute, sobre todo si podemos darnos el gran lujo de apagar nuestro teléfono, no sé, media hora, por ejemplo, y decir si esta media hora me siento muy cómodo, le sigo, y si no, ahí se acabó. O sea, tampoco forzarnos estas horas de lectura es importante. También a mí no me funciona, pero hay mucha gente a la que sí le funciona, decir, este libro, o sea, yo voy a leer un capítulo de este libro por día, o yo tengo que leer un libro por mes, o 3 libros al año, entonces cada 4 meses tengo que leer un libro. Entonces esos plazos, para la gente que es muy organizada y muy cumplida con sus propios plazos, es al mismo tiempo un reto y un gusto. Es decir, ya terminé el mes, o llevo medio libro y mañana se acaba el mes, o leo la otra mitad. Eso también hay mucha gente para la que eso puede ser importante. Hay otras dinámicas de lectura. También existen clubes de lectura, por ejemplo, ahorita, y clubes virtuales de gente de todo el país o incluso de distintos países que dicen, esta semana o este mes vamos a leer este libro. Y después la lectura se hace esta dinámica como cuando uno va al cine, que ya vio la película, y lo maravilloso de ir acompañado es salir y recordar las partes que más me gustaron. A mí me dio mucha risa esto, a mí me encantó, a mí me movió. Esa parte hace como cuando uno sale del cine y se va a cenar o a tomar un café o a platicar, ancla la película y hace que los recuerdos de esa experiencia de un par de horas sean más fuertes y más significativos, y hacen ver cosas que no vimos quizás por haber visto una escena que nos llevó a un recuerdo. Y eso pasa en los clubes de lectura, es decir, se dedica un mes a leer la obra, se reúne uno con personas a hablar de eso, o sea, en un tono muy relajado, qué me gustó, en qué momento me hizo llorar, me dio asco, me dio mucho coraje, me indignó. O sea, todas estas emociones que muchas veces sentimos y no hablamos, cuando las hablamos con alguien, adquieren un nombre, y eso hace que de por sí la lectura haya sido un espacio para conocerme y para explorarme emocionalmente, y después esta conversación hace de esa lectura algo riquísimo. Y hay muchos grupos de lectura, clubes, y tienen distintas denominaciones, pero son accesibles en internet, la mayoría son gratuitos, los que tienen un costo regalan la obra, y realmente gratuitos, de paga, lo que sea, es una dinámica que vale muchísimo la pena porque se socializa, y aparte de esta disciplina que tiene la lectura, tiene ese gusto y ese encanto de conocimiento. Uno se conoce y conoce a otras personas, y eso también es una dinámica divertida. Puede ser divertida, enriquecedora en cualquier sentido. Otra manera de acostumbrarse tal vez a la lectura es entender que la lectura es un consumo de contenido. Entonces, no aferrarse a la idea de que la lectura es esto. Tomar el papel y tener las páginas y darle vuelta. Eso es encantador, por supuesto, y está romantizado porque huele rico un libro, porque huele a tinta, por el papel, porque descansa la vista. Pero también tenemos que saber que hay recursos digitales y que la industria del libro ha avanzado y ha aprovechado medios y canales como los audiolibros. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, mi trabajo me queda media hora de distancia, o cada vez que voy a ver a mi mamá, mi trayecto dura 25 minutos, 40 minutos, o cada vez que estoy en el tráfico. Entonces, por ejemplo, los audiolibros son una forma maravillosa de leer, y sí es lectura, el audiolibro es lectura. Entonces se puede aprovechar eso. También las plataformas digitales por ejemplo, los EPUBs están accesibles, y ahí la ventaja es que si a mí se me antoja ahorita leer un libro, tengo acceso a él ya. No tengo que esperar un mes para conseguirlo, no tengo que andar buscándolo, y cuando lo encuentre tengo otro ánimo, sino esta disposición del material que a mí me interesa es importante. Y
creo que el último punto para mí es realmente darse permiso de leer lo que a uno le interese. Es decir, no aferrarse a, es que todo el mundo está leyendo vampiros o todo el mundo está leyendo esto y yo tengo que leerlo, o tal persona me dijo que debería leer esto, sino buscar lecturas que realmente nos interesen, que nos muevan, que tengan que ver con nuestro estado de ánimo del momento, y pueden ser novelas, pueden ser libros académicos, poesía, incluso autoayuda, o sea, lo que uno quiera sin un juicio, lo que a mí se me antoja. Si yo veo una portada de un libro, lo volteo, leo y eso me hace clic. No quitarse todo esto que nos dijeron de es que la poesía es aburrida, es que la autoayuda es es una literatura muy baja, o es que, o sea, lo que sea que a mí realmente me convenza, eso voy a leer, y creo que eso me va a ayudar a dejar el libro porque se me acabó el tiempo, porque estoy cansada, porque me quedé dormida, porque tengo que hacer otra cosa, y a tener las ganas de volver a ese libro. Hay otros factores pequeños, como tener un separador lindo, o sea, y esas cosas ya son más fetiches. Hay gente que forra los libros como le gustan, o sea, esas ya son acciones personales que pueden complementar este gusto. Pero en resumen, yo diría que es aprender a ver en la lectura un ritual de darme gusto conociéndome. Si tienes dudas acerca del mundo de los libros, acércate a platicar con nosotras. Estamos en Facebook como Texere Editores.